Un inusual aumento en los casos de meningitis ha registrado durante este año el Ministerio de Salud. A la fecha son 15 los contagios registrados, mientras 5 permanecen en la etapa de confirmación. Vamos a profundizar sobre esta situación y por eso nos acompaña en CNN Chile Sergio Loaiza, jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, yo presentaba esto como una situación inusual. ¿A qué creen ustedes se debe este aumento en los casos de meningitis en el país? A ver, hay que entender que este aumento está en un contexto de una situación que está pasando en el país desde el 2011 en adelante. La enfermedad meningocócica es una enfermedad que está presente en el país y tenemos casos desde mucho tiempo atrás. Y nosotros hasta el 2011 teníamos un predominio del serogrupo del tipo B. Y a partir del 2011 en adelante empezó a aumentar los casos del W, W135, W, que es como lo llamamos ahora, ¿ya? Y en ese contexto, los casos de enfermedad meningococa han ido aumentando desde el 2011 al 2012, el 2012 al 2013, y habíamos tenido el año pasado la buena noticia de que los casos habían dejado de aumentar, ¿ya? Y se habían mantenido estables, lo cual es lo que se ha observado en otros países en donde se ha introducido este serogrupo, ¿ya? El W. Ahora, nosotros monitoreamos la situación y los casos en forma permanente. Y lo que nos pasó este mes es que efectivamente confirmamos 15 casos de enfermedad meningocócica. ¿El de la región metropolitana, la mayoría o no? No. En regiones. ¿En qué parte y región metropolitana. Mira, los casos van desde la región de Coquimbo hasta los lagos, ¿no? Y están bastante repartidos, digamos, entre las regiones. Obviamente las que tienen mayor cantidad de población son las que tienen mayor número de casos, ¿no? Ahora, y los casos además son de distintos serogrupos. No podemos decir que hay un serogrupo en este momento que es el que está generando efectivamente ese mayor número de casos, sino que son distintos serogrupos. Distintos serogrupos quiere decir que son distintos tipos de meningitis, no solo la W135. Tenemos B, tenemos W, tenemos incluso un Y y un C que se producen muy esporádicamente. ¿Son todas igual de complejas? La que es más grave en su forma de presentación es la W. ¿No? La B en general tiende a ser más leve, digamos. Aunque igual es una enfermedad grave dentro del conjunto de enfermedades. ¿Por qué se produce el contagio de la meningitis? ¿Cómo evitar el contagio? Mira, es una enfermedad de transmisión por vía respiratoria. Y el contagio se produce cuando uno se expone a un enfermo o a una persona que sea asintomática pero portadora de la bacteria en la garganta. Puede ser asintomático. Exactamente. Muchas veces esa otra persona puede tener síntomas respiratorios y con eso facilitar la transmisión, digamos. Esas son cosas que se exploran. Ahora, ¿cómo evitarlo? Con las mismas cuidados que se tienen durante el invierno para evitar las otras enfermedades respiratorias. Eso quiere decir lavado frecuente de manos. Que las personas que estén con síntomas respiratorios eviten expandir sus secreciones cuando tosen o cuando estornudan, ya sea con un pañuelo o poniéndose el codo para evitar que esto se expanda. Evitando aglomeraciones. En el caso de las mamás, evitar que los niños estén en contacto con otros enfermos respiratorios. También en el caso de las mamás, evitar que compartan mucho el chupete o la cuchara o ese tipo de cosas, como está en la garganta. Evitar también, en la medida de lo posible, el hacinamiento, ventilar habitaciones, ventilar espacios, que son las mismas cuidados que se toman para evitar las infecciones respiratorias en invierno. ¿Todos los tipos de meningitis tienen alguna vacuna? Mira, nosotros tenemos en el programa de inmunizaciones del Ministerio la vacuna a los 12 meses. Es una dosis que se ponen todos los niños, esto para todos los niños del país. Y eso incluye el W, el A, el C y el Y. ¿Ya? El que queda afuera es el B.
¿Porque no tiene o es muy costosa? O... No, porque hay algunos... Hasta ahora no se ha logrado tener una vacuna efectiva y que esté que sea probadamente efectiva, digamos. Cuando hace un par de años atrás, si no recuerdo, existió esta campaña para la vacunación contra la meningitis W135, ¿cierto? Y se trataba de contener vacunando a los niños hasta una determinada edad. ¿Ha dado resultado esa política? La vacuna es efectiva. No hemos tenido casos de niños... O sea, los niños vacunados ha sido efectiva. Exactamente. No hemos tenido casos de niños vacunados que presenten la enfermedad. Hemos tenido casos en el rango de vacunación, pero todos esos niños no han estado vacunados. Ah, perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que protege a ese grupo etario, que además es uno de los grupos etarios que tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? Son cuadros infecciosos, parte con fiebre. Ahí la fiebre es como el síntoma cardinal, mucho compromiso de estado general. Hay que pensar que esto es enfermedad meningocócica, de los cuales uno de los cuadros es la meningitis, ¿ya? Cuando se desarrolla como meningitis puede tener dolor de cabeza, rigidez de nuca y vómito. Y en fase más avanzada, mucho compromiso de estado general y algún grado de compromiso de conciencia, ¿ya? Pero la enfermedad meningocócica puede no tener ese compromiso meningio y manifestarse como un cuadro febril, un poco inespecífico, y cosas que debieran alertar a los médicos y a las familias que presenten manchitas que en la piel que pueden ser muy chiquititas y que son entre rojo y violáceas. Ah, y eso que ya da cuenta de que pudiera ser una enfermedad de este tipo. Exactamente. Claro, porque si esto y puede pasar, ¿cierto?, por algunas personas como un resfrío cualquiera, como una enfermedad respiratoria cualquiera, o siempre se va a manifestar más allá de este resfrío común. Mira, en general se manifiesta más allá de este resfrío, que no es un resfrío, digamos. No, claro, un estado... Lo que sí hemos visto es que niños febriles, que no tienen otra manifestación excepto fiebre, se les toma un cultivo de sangre y aparece la bacteria. Ahora, obviamente ese niño empieza tratamiento antibiótico de inmediato y por lo tanto cualquier cosa que vaya a venir a posterior se aborta, digamos. Claro. Y por lo tanto no sabemos si esos niños con esta medida de tomar los cultivos se iban a ir a hacer un cuadro más grave o iban a pasar como fiebres y después... iba a pasar, digamos, que es una cosa que llamamos bacteremia oculta. La última pregunta, si es que han aumentado los casos, cuando el año pasado disminuían, ¿va a existir alguna política desde el Ministerio de Salud para poder evitar que sigan existiendo nuevos casos? Mira, en este momento alertar a la población. La verdad es que este aumento de 15 casos comparado con el año pasado que tuvimos 6 es mucho. Lo que esperábamos por la historia hacia atrás es 5 casos, sin embargo el 2013 tuvimos 13 casos en enero, ¿ya? Entonces es una enfermedad que varía bastante de un mes a otro y no nos da muchas luces de manera fácil en términos de qué es lo que va a ocurrir. Entonces lo que nosotros estamos esperando es a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, ¿ya? Porque eso ya nos podría dar una tendencia y esa tendencia darnos pie para poder hacer algunos otros planes, etcétera. Por el momento se está alertando a la población para que tome las medidas de cuidado y se está alertando a las redes asistenciales, los servicios de urgencia, de manera tal de que puedan sospechar precozmente, y si sospechan precozmente podemos hacer 2 cosas. Evitamos que la enfermedad se propague y haga casos secundarios, que por suerte no hemos tenido ya muchos años atrás por los sistemas de vigilancia que tenemos, y por otro lado iniciar un tratamiento precoz que es clave desde el punto de vista de la evolución que va a tener este cuadro. ¿Y el tratamiento antibiótico? El tratamiento, o sea, no solamente el tratamiento antibiótico, que es una parte clave del tratamiento, sino que toda la parte de soporte de pacientes que tienen estos cuadros infecciosos que son graves. ¿Y que afecta, me imagino, mayormente a las personas de la población de riesgo? Y que afectan mayormente a personas de población de riesgo. En general, los más afectados son los menores de 5 años, que tenemos una gran parte cubierta por la vacuna, y después mayores de 20 años que no tienen tanto riesgo, pero ¿mayores de 20? Sí, mayores de 20. O sea, estamos en la población de riesgo, mayores de 20. Lo que pasa es que la enfermedad se produce desde el muy chico hasta ya adultos mayores, ¿no? Los con más riesgo son los menores de 5 años. Por volumen, la mitad de los casos son de mayores de 20, ¿no? Porque hay un gran grupo de población ahí.
y ellos hacen, en general los adultos hacen enfermedades más graves que los niños. Claro. Claro, es verdad. Bien, pues gracias por acompañarnos y compartir las características. Y por supuesto poder ayudar también a hacer este llamado de prevención y precaución a toda la población. Gracias.